Y el último tema que voy a tocar ya es sobre el proceso de formación de ley, este proceso en el cual se utiliza para hacer leyes formales. El proceso es el que se encarga de crear nuevas leyes que van a ir en la Constitución para su obligatorio cumplimiento. Entonces, es aquí cuando entran los tres órganos que son los encargados, ¿verdad?, de velar porque este proceso se lleve a cabo. Primero que nada, los que pueden iniciar el proceso de ley serían el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, que serían los diputados, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales, el Parlamento Centroamericano y los consejos municipales. Entonces ellos son los que pueden iniciar un proceso de ley, no hacerlo cumplir porque eso solo, o no hacerlo vigente porque eso solo sería la parte del Ejecutivo y lo judicial, pero sí pueden iniciar el proceso de ley. Entonces los tres órganos encargados, que serían la Asamblea Legislativa, es la que propone esa nueva ley en caso, ¿verdad? Digamos que ellos son los que proponen esta ley. Luego se pasa por el Congreso, esto es aprobado, esta ley es aprobada y se tiene que enviar al presidente. El presidente está, bueno, el Ejecutivo está en obligación de cumplir, ¿verdad?, con este trabajo. Entonces él puede sancionarla, es decir, aprobarla, darle el visto bueno a la ley y hacerla vigente. Luego se publica en el periódico, se está de 8 a 15 días hábiles para que esta sea completamente vigente, aprobada totalmente. Y si no fuese así, el presidente debe devolver el documento con sus propias observaciones para que esto sea tomado en cuenta, se pueda cambiar, se pueda tomar otra decisión o puede vetarla. Entonces es ahí cuando entra el órgano judicial, entra como mediador, que ellos ya son la Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales, que son los encargados de servir como mediador para que se solucione el conflicto entre los dos órganos, el legislativo y el ejecutivo, en caso de que no hubiera un mutuo acuerdo. Y es ahí cuando entran los tres órganos principales, ¿verdad? El órgano legislativo, el ejecutivo y el judicial. Primero que nada se llega a un acuerdo entre el órgano legislativo, que es el que propone la nueva ley, ¿verdad? Pasa por el Congreso, luego es enviada al presidente y el presidente en esos 8 días hábiles tiene que enviarle de nuevo el documento ya sancionado o con las observaciones, y en caso de que la vetara y que no estuviera de acuerdo y aún así la Asamblea Legislativa no llegue a un mutuo acuerdo y no estén completamente aclarados ni hayan solucionado este problema, el presidente debe acudir al órgano judicial. Y es ahí donde dice, en el artículo 138 de la Constitución, cito, cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el presidente de la República lo considera inconstitucional y el órgano legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional. A más tardar dentro de 15 días hábiles, si la Corte decidiere que el proyecto es inconstitucional, el presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley. Entonces, ahí nos dice que en sí el órgano judicial es un mediador. Entonces, el órgano ejecutivo se va a dirigir al órgano judicial para poder esclarecer y llegar a un acuerdo, llegar a una solución, si es o no constitucional la ley que se está proponiendo, y si es así, pues la Sala de lo Constitucional rectifica y dice que sí es constitucional, pues se debe sancionar, le guste o no le guste al presidente. Entonces, esta es la principal función de los tres órganos: el legislativo, que contiene los diputados, el ejecutivo, que es el presidente junto a sus ministros, y el judicial, que está conformado por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales. Primero está la iniciativa de ley, lo que se impone por la Asamblea, luego entra en discusión con el Congreso, luego pasa al Ejecutivo, luego decide si es o no adecuado, y ya entra el mediador, que sería el órgano judicial.
decide sancionarla. En cuanto esta ley se sancione o si se declara inconstitucional, pues ya no hay remedio, ¿verdad? Ya no es una ley aprobada, por lo tanto no tiene vigencia alguna. Pero en caso de que lleguen a sancionarla, esta puede entrar en vigencia inmediata o en vigencia diferida, que es cuando en vigencia inmediata es cuando al momento de publicarla, ¿verdad? En el periódico oficial y hacerla pública entra en vigencia, pero usualmente siempre se esperan varios días. Entonces esta sería la vigencia diferida, cuando ya se publica y luego después de varios días hábiles, ¿verdad? Que ya las personas vieron, que ya los civiles vieron la ley publicada oficialmente, ya entra en vigencia para poderla hacer cumplir y llevarla a cabo. Entonces estos son los pasos a seguir que tiene el proceso de formación de ley en general. Las diferentes etapas del proceso de formación de ley serían la iniciación, eh, la discusión que hay en el Congreso, luego la sanción por medio del presidente o la resolución en caso de que se incluyera, ¿verdad?, al órgano judicial, y luego la publicación en el periódico oficial, la vigencia, que puede ser inmediata o diferida, y este es en resumen el proceso de ley que se lleva a cabo para la formación de nuevas leyes y que estas se puedan aplicar de la forma más formal posible, ¿verdad? Ya esta ya sería una ley formal porque ya entró en vigencia y ya ha pasado por los órganos correspondientes. Entonces ya desde el artículo 133 nos habla todo sobre el proceso de ley y en sí estos son en resumen, ¿verdad?, el proceso, los diferentes etapas del proceso.